Muy buenos días, amados jóvenes de la Iglesia Cristiana del Cielo al Mundo. Hoy es nuestra última plenaria del año 2020, un año tan diferente a los demás, un año que definitivamente marcó nuestras vidas. Te invito a que traigas tu libreta de notas, tu Biblia y tu esfero, para empezar con este maravilloso tiempo de la mano de nuestro Dios. Bueno, y allí en donde te encuentras, te pido que te dispongas, que quites toda distracción, que apagues el televisor y elevemos a Dios una oración para poner este tiempo en sus manos, ¿vale? Entonces, amado Señor Todopoderoso, Señor, reconocemos que tenemos necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios grande, glorioso y majestuoso, Señor. Te rogamos que esta palabra, Señor, fluya como leche y miel, Señor, y alimente nuestros corazones, Señor. Que esta palabra cumpla, Señor, el propósito por el cual es enviada, Padre. Que nosotros, Señor, actuemos en fe, Señor, que hablemos en fe y que nos dirijamos en fe, Señor, a cada una de las palabras que tú nos dices. Señor, gracias, porque sabemos que tú has hecho todo esto posible y has permitido, Señor, que este mensaje, Señor, viva en nuestros corazones. Entonces, vamos a iniciar y les quiero contar que este mensaje se llama un proceso de gestación. Y al buscar el término embarazo en el diccionario de la Real Academia Española, encontré que su significado es impedimento, dificultad, obstáculo. En general, las connotaciones de estas palabras son negativas, lo podemos ver allí, ¿cierto? Es esa barrera, ese obstáculo, eso es lo que significa embarazo. Sin embargo, su significado cambia dependiendo de la lengua. Y entonces me dio mucha curiosidad cuando investigué. Imagínense que en el mandarín la palabra embarazada viene de yuxi y significa tener felicidad. Pero cuando yo voy a la lengua malawi, allí hay tres palabras para designar a las embarazadas. Una de ellas es matenda, otra es pakati y otra es bogwala. Y todas estas hacen referencia a una enfermedad o a estar entre la vida y la muerte. Eso es lo que significa embarazo para ellos. Y en ruso, el estar embarazada viene de beremenaya, que significa carga o castigo. Todas son completamente diferentes, todos estos significados. Y yo quise llamar este mensaje un proceso de gestación, todo teniendo en cuenta la pandemia. Nosotros sabemos que aquí en Colombia se cerraron los establecimientos, las personas no fueron más a sus lugares de trabajo a partir de marzo. Y si contamos los meses desde marzo hasta la fecha, pues han sido 9 meses con este proceso de toda la pandemia, con este proceso tan difícil que ha sido para todos nosotros, como en un embarazo. Y vamos a ver por medio de este mensaje cuál es el resultado de todos estos meses. ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestros corazones? Si verdaderamente al finalizar todo este proceso le llamaremos a este tiempo tener felicidad, carga o castigo o estar entre la vida o la muerte. Y quiero que me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pedro. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Y el apóstol Pedro dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y es muy interesante cómo empieza esta carta el apóstol Pedro, quien con conocimiento revelado por Dios sabía que iba a morir. Nos estimula, nos recuerda que podemos ser participantes de la naturaleza divina si escapamos de la corrupción del mundo. Y como dice el versículo 5 y el versículo 8 de esta epístola,
Cada uno de nosotros debemos poner toda nuestra diligencia para dar fruto del conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros obtendremos toda esa naturaleza divina y seremos participantes de ella cuando nosotros pongamos toda nuestra diligencia para obtener ese fruto. En el versículo 10 dice: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Y entonces vamos a ver en estos 9 meses si hemos dado ese fruto o si hemos tenido un tropiezo. ¿Qué saldrá de todo este tiempo de gestación? Porque en definitiva nuestra fe ha sido probada y seguirá siendo probada. El apóstol Pedro sabía que iba a morir y nos deja una enseñanza en donde debemos mantener nuestra fe intacta, con ferviente diligencia de nuestra parte para lograr llegar a la meta y ser participantes de la naturaleza divina, apartándonos de lo que el mundo nos está ofreciendo. Una mujer embarazada no puede ver a su hijo, pero lo siente. De este modo, sabe que debe alimentarlo bien. Ella debe alimentarse bien para alimentar bien a su hijo. Debe hacer unos ejercicios especiales. Debe tomar vitaminas para que el bebé nazca fuerte y sano. Una mujer embarazada vive 9 meses con fe, porque ella no ha visto a su hijo, pero confía que va a estar bien cuando nazca. ¿Cómo hemos tratado nuestra fe en estos 9 meses? ¿La hemos alimentado con buena palabra? ¿Hemos preparado su habitación con todo lo necesario para que cuando dé fruto abundante todo esté en orden? En el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de un hombre que, así como nos enseña el apóstol Pedro, tuvo mucha diligencia para producir el fruto de su fe. Por este motivo, quiero que me acompañes al libro de Primera de Reyes 17. Y ahora un paréntesis. Al inicio de esta pandemia, en marzo, estuvimos orando con mi esposo y unos amigos. Y el Señor nos decía: deben correr sentados. Y nosotros nos mirábamos unos a otros: ¿cómo así? Y pues sí, en definitiva terminamos corriendo sentados, porque estuvimos frente a un computador durante todo este año presentando la palabra de Dios a todos los hogares de ustedes, queridos jóvenes. Y la primera estrategia fue hacer unos videos. Los profesores hicieron unos videos. Ellos fueron los actores y con mucha creatividad presentaron la palabra de Dios. Y uno de los protagonistas principales fue el profeta Elías. Y por eso quiero cerrar con broche de oro este año, por medio del profeta Elías. Y por eso quiero que me acompañen a Primera de Reyes 17. Y esta primera parte de este mensaje se llama Gestando Perseverancia. En Primera de Reyes 17, del 1 al 6, y lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas, dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Gestando perseverancia. Y la perseverancia es sinónimo de resistencia, de firmeza, especialmente cuando Dios permite al creyente permanecer
o soportar los desafíos de la vida. La Real Academia Española nos dice que la perseverancia es mantenerse constante en la continuación de lo iniciado, que sea una actitud, que sea una opinión o una asignación, se debe mantener constante. Lo que se ha traducido como paciencia o perseverancia está en el griego huponé, que expresa la idea de soportar o seguir adelante bajo circunstancias difíciles. Podría traducirse también como expectativa. En la liturgia griega se refería a una actitud de perseverancia agresiva y desafiante al enfrentar las dificultades o las desgracias. Pues sí, en definitiva, Elías estaba gestando perseverancia y en su propia carne. Así como nosotros en estos 9 meses de pandemia hemos sido pasados por el fuego de la prueba en diferentes dificultades. Otros en desgracias, otros en hurtos, despidos. Los jóvenes no pudieron celebrar su grado como ellos querían. Ni siquiera pudieron disfrutar la fiesta de prom. Todo fue un cambio abrupto. Hubo un cambio radical en nuestras vidas, pero el Señor nos está haciendo formar nuestro carácter por medio de la perseverancia. Pero si en realidad hemos gestado esa perseverancia, entonces hemos avanzado a pesar de las adversidades, así como lo hizo el profeta Elías. Él soportó en medio de la prueba. Él fue perseverante. Él tuvo paciencia. Él esperó en el Señor. Primera de Corintios 10, del 12 al 13, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, estas tentaciones, todas esas circunstancias que han pasado en nuestra vida durante todo este tiempo, eh, no han venido por casualidad. Nuestra fe está siendo probada y es algo que el Señor ha permitido para que nosotros caminemos confiados en Él. Porque fiel es Dios. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Él sabe que podemos resistir estas pruebas. Elías fue llamado a confrontar a un rey infiel. Profetizó una sequía que duraría 3 años por los pecados cometidos por Acab. Nosotros llevamos 9 meses. Elías duró 3 años en sequía. Y sabemos que esos pecados que cometió Acab fueron abominación para Jehová. Y el mismo Elías que profetizó esta sequía tuvo que vivir esta dura prueba, soportando las adversidades. En estos 9 meses, Dios nos sacó de nuestra área de confort, a muchos de nosotros. Permitió que viviéramos diferentes vicisitudes para que aprendiéramos a perseverar, a seguir adelante confiados en Él. Elías vivió en el arroyo de Querit. El Señor lo envió al arroyo de Querit. Y él obedeció, él fue a ese arroyo. Y durante un buen tiempo en ese lugar el Señor lo alimentó, envió los cuervos. La palabra Querit significa cortar y se puede interpretar como ser cortado de la compañía de los demás, cortado de otras actividades. O en otras palabras se podía decir que Elías fue humillado por medio de vivir de una forma diferente, de una forma incómoda, aislado y sin recursos conseguidos por él mismo. Es decir, que Elías tuvo que depender absolutamente de Dios. Y sí, este tiempo trajo humillación a nuestros hogares. Algunos de nuestros padres se quedaron sin trabajo, se cerraron los negocios, aumentó la delincuencia, sucedieron imprevistos y situaciones inesperadas. En algunos hogares entró el virus
cayó la economía y a la fecha no se sabe cómo seguirá todo esto. Esta sequía trajo cambios radicales para Elías. Esta sequía trae cambios radicales para nosotros y debemos aprender a adaptarnos a los cambios con corazones dispuestos a aprender a depender de Dios. La perseverancia revela el valor de la resistencia y la disposición de sufrir de una persona. La perseverancia es permanecer bajo presión, sin rendirse, esperando en Dios, el único que puede librar a su pueblo de situaciones amenazantes que angustian el alma. Y ahora vamos a continuar en nuestra segunda parte. La segunda parte se llama Gestando humildad. Y en Primera de Reyes 17, del 8 al 16 dice: Vino después a él la palabra del Señor diciendo: Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina de trigo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel: No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó. El aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Amén. Bueno, el Señor nos está formando en esa humildad. Está gestando humildad en nuestros corazones. Y tú dirás: pero ¿cómo así que humildad? Pues ya lo vamos a ver. Dice en 2 Corintios 5:7 que nosotros andamos por fe y no por vista. En estos 9 meses seguramente aprendimos a vivir por fe y toda humildad creyendo en el invisible. Muchas preguntas se habrán elevado al Señor. Dios, me quedé sin trabajo. ¿Cómo pagaré los servicios? Señor, no hay mercado. Señor, estoy enfermo. ¿Qué hago? No hay recursos en esta casa. No tengo cómo. Ya no sé qué hacer. Miren que en este tiempo hablaba con una amiga y ella me contaba que le oraba hacia a Dios, le decía estas cosas. Ella estuvo enferma, se quedó sin trabajo, era la persona que sustentaba su hogar, la que llevaba al mercado, y pues graves. La pandemia la dejó sin nada. Pero ella le decía mes a mes al Señor: Señor, ayúdame. Señor, ¿qué hago? Y mes a mes tuvo el recurso para pagar los servicios y tuvo mercado suficiente en su alacena para ella y para todos los de su casa. Y a la fecha el Señor sigue proveyendo para sus necesidades, porque así como Elías, en medio de una sequía tan devastadora como la que estaba viviendo, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tal y como nos enseña Santiago 2 del 23 al 26. La fe debe ser vivencial y o si no, de lo contrario no existiría, sería muerta nuestra fe. Nosotros la debemos experimentar. Así como le sucedió a mi amiga, ella oraba, pero ella no hizo nada. Ella lo único que hizo fue orar.
Ella no salió corriendo a donde los vecinos que también estaban viviendo las mismas situaciones y dificultades. Ella no fue corriendo a otras partes para que le dieran algo. Ella oró a Dios. Y Dios le contó su fe como justicia. La justificó, le ayudó, le enseñó a tener fe, le enseñó a ser humilde. Y ya vamos a aprender por qué. En Primera de Reyes 17, del 10 al 12, lo repito, dice, él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad de aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. ¿No te das cuenta, Elías, que estamos en una sequía? ¿No te has dado cuenta, Elías, lo que estamos viviendo? Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. No nos queda de otra, nos vamos a morir. ¿No te das cuenta, Elías? Que nos vamos a morir. Y muchos de nosotros le orábamos hacia el Señor. Señor, ¿cómo? ¿Cómo vamos a seguir adelante? No tenemos la provisión. Este pasaje nos demuestra que Elías gestó la humildad en su corazón, creyéndole a Dios, no fijándose en lo que sus ojos veían. Elías vivió por fe. La humildad es una virtud que se produce de adentro hacia afuera. Evita que nos exaltemos a nosotros mismos. La humildad significa en vivir en completa dependencia del Señor, es decir, que no dependemos de nosotros mismos. Eso es ser humilde, eso es la verdadera humildad de acuerdo a las Escrituras. Elías no le alegó al Señor, no le reclamó, pero Señor, mira todo lo que te he servido. Y ahora me traes a morir aquí a donde esta señora y su hijo, que me dicen que tienen un poco de harina y aparte de eso se disponen a morir. Elías fue humilde. Elías fue humilde a la instrucción de Dios, dependiendo absolutamente de él, totalmente de él. La humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es decir, que reconocemos nuestra bajeza y la total superioridad y dominio que ejerce Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y ahora ya hemos visto que hemos gestado la humildad, que hemos gestado en el Señor, todas estas cosas que Él nos está enseñando. Él nos está enseñando también a gestar la perseverancia, a ser resistentes en medio de la prueba. Allí está el Señor, viendo cómo se gesta esa fe en nuestros corazones. Y ahora vamos al tercer punto. El tercer punto es gestando la piedad. Y entonces vamos a ver cómo. En Primera de Reyes 18:30 encontramos lo siguiente, dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y bueno, saqué el extracto de este pasaje del capítulo 18 de Primera de Reyes. Todos conocemos la historia y pues bueno, en esta parte de la historia Elías estaba confrontando a los profetas, a los falsos profetas, a los profetas de Baal, a los que habían servido a dioses falsos y que habían hecho pecar al pueblo. Y le correspondía el turno a él, a Elías, de demostrar su fe por medio de la piedad. La piedad expresa la verdadera reverencia que le tenemos a Dios y a lo que Él llama sagrado. La piedad se caracteriza por una actitud en pos de Dios y hacia aquello que le es agradable a Él. La piedad es la actitud recta para con Dios. Significa dar a Dios el lugar que Él debe ocupar en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras vidas.
En otras palabras, es reverencia, es adoración expresada de una forma correcta. Enfatiza la rectitud de la reverencia, sin supersticiones, sin imperfecciones o incongruencias. Vamos a Primera de Reyes 18, 31, 32. Dice, Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Elías edificó un altar en el nombre de Jehová, dice la palabra, ¿cierto? Y deseo enfatizar esta parte de edificar un altar en el nombre de Jehová, porque en medio de la confusión de estos tiempos, en medio de la confusión que vivió Israel en ese tiempo, lo más importante es conformar un altar. En estos 9 meses debemos gestar en nuestro interior la piedad, la correcta adoración a nuestro Rey, el altar diario de intimidad, de honra, de despojo, de escuchar la voz de Dios. Despojémonos de nosotros mismos y creemos un altar para Dios. Estos 9 meses debieron haber sido esa respuesta en nuestros corazones, esa respuesta de conformar ese altar delante de Dios. Elías vivió en un arroyo, dependiendo, siendo perseverante. Luego se formó su piedad, se formó en ese lugar a donde el Señor lo llevó, en esa humildad, creyendo en el invisible, aumentando su fe, que aunque las cosas no se veían muy buenas, muy bonitas, sin provisión, el Señor trajo esa provisión. Esa es la humildad, reconociéndolo a Él como mayor que nosotros. De verdad creyendo que Él es el que provee para nuestras necesidades. Y en esa piedad, esa verdadera adoración, nosotros verdaderamente le estamos adorando a Dios. Sí estamos dedicando esos tiempos de calidad para decirle que le amamos a pesar de las circunstancias, o solo lo buscamos y le agradecemos cuando obtenemos la respuesta inmediata. En Primera de Reyes 18, 37, 19 dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló. Milagros sucederán, amados, milagros sucederán a personas con una fe intacta, que han levantado el altar en sus corazones, rindiendo reverencia absoluta, honrando lo sagrado, respetando al Dios Todopoderoso. Y vamos a concluir nuestro mensaje. ¿Cómo? Con Santiago 5, del 16, la segunda parte del 16 hasta el 18. Y la segunda parte del versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y allí, en lo que acabamos de leer, Elías oró con fe y descendió fuego del cielo. Y Elías todo el tiempo oraba con fe. Por eso Santiago nos enseña en ese versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amado joven,
te invito a que sigas este consejo. Primero, sé perseverante, soportando las pruebas a pesar de las circunstancias difíciles. Espera en el Señor y Él hará. Segundo, sé humilde, viviendo en completa dependencia y sumisión del Señor. Él proveerá, Él sustentará tus estudios, tu hogar, Él sustentará a tus padres, Él sustentará todas tus necesidades. Y tercero, sé piadoso, que es la correcta adoración al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Establece un altar en tu corazón, haciendo tu devocional, adorando a Dios con cánticos y alabanzas. Saca tiempo de calidad para escuchar su voz. Todo esto para dar a luz la verdadera fe, dando pasos de fe, teniendo actitudes de fe y caminando en fe. Y los invito allí, queridos amigos, queridos hermanos, queridos jóvenes, a todos los que estén escuchando este mensaje, que cierren sus ojos, que oremos a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, para que aumente nuestra fe, para que no hayamos perdido este tiempo, estos 9 meses, para que se geste en nosotros la verdadera perseverancia, la verdadera humildad y la verdadera piedad. Que seamos como el profeta Elías y aún mejores que él, y que el Señor desde el cielo derrame su fuego amoroso, abrasador, confirmando esa firmeza que nosotros hemos tenido en él. Porque allí nuestras obras serán probadas, esas obras que han surgido por medio de la fe. Amado Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque, Señor, tú nos estás formando. Señor, tú estás haciendo, Señor, gestar en nosotras verdadera perseverancia, verdadera humildad y verdadera piedad, Señor. Señor, sigue sustentando nuestra vida, Señor. Nosotros te seguimos, nosotros te servimos, escuchamos tu voz, te adoramos en espíritu y en verdad, cantamos alabanzas a tu nombre, Señor. Señor, vivifícate en nuestros corazones y perdónanos porque no hemos confiado en ti, porque no hemos perseverado, porque no hemos creído, Señor, pero hoy cambiamos nuestra manera de pensar y de vivir y vamos a empezar a dar pasos de fe, Señor, en esa perseverancia, Señor, mirándote a ti, Dios mío, poderoso Rey, así como Pedro caminaba sobre las aguas, te miramos a ti y no miramos las circunstancias, Señor. Nos despojamos totalmente en humildad delante de ti, porque tú eres exaltado en nuestros corazones y confiamos en lo que tú has hecho y en lo que harás. Ponemos este precioso tiempo en tus manos, Señor. Nos despojamos con todo nuestro corazón delante de ti para que tú seas glorificado. Señor, a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.